Bueno, ya habéis visto que Chani ha cambiado un poco. Ya me he transformado. Bueno, tengo que disculparme por su parte porque quería estar aquí, pero hoy no puede. Ha tenido un problema, digamos, una infección, vamos a decirlo así. Y bueno, pues me han llamado a mí y yo encantadísimo, francamente, encantadísimo de sustituirla. Espero hacerlo igual de bien que ya lo hubiera hecho, eso seguro. Eduardo Halfon creo que le conocéis, pero en cualquier caso yo voy a hacer una pequeña presentación con su permiso y con el vuestro. Eduardo Halfon, Tenenbaum. Mi primera pregunta segura es por si Halfon, Halfon, porque mis alumnos han preguntado una vez, bueno, pero ¿cómo se pronuncia y cómo se define a sí mismo? ¿Esa es tu primera pregunta? Sí, esa es mi primera pregunta. Para empezar, todavía no he empezado, pero empezamos así. Muy bien. Hola a todos. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carolina, por la invitación. Gracias, Alex, por reemplazar a Chani. Te voy a decir Chani. Sí, no pasa nada. Para ponerme en canción. Sí. Yo digo Halfon. Mi abuelo decía Halfon. Es una palabra persa. O sea, que se pronuncia la H, es más una J, ¿no? Lo interesante es el significado. ¿Tú sabes el significado? No, por eso quería un poquito meterte. Mi abuelo siempre decía, mi abuelo libanés, ¿no? Judío libanés, siempre decía que significaba cambista de dinero. Ah, cambista. Sí, y sí y no, tenía razón. Quiere decir en persa aquel que cambia de vida. O sea, cambista de vida, no de dinero. Entonces, cuando la gente me pregunta por qué cambié de ingeniería a literatura, siempre digo, pues es el apellido. Por el apellido. El apellido te ha marcado, sí, te ha marcado ya. Sí. Y tenemos el polaco. Vale. Mi abuelo bueno, familia polaca, por un lado, familia egipcia, siria, libanesa, judía, en todos los casos. Sí. Hablaremos luego de ese tema. Has estado viviendo en Guatemala, viviste en Estados Unidos, luego ahora estás viviendo en Berlín. Como obras, aparte de la primera, esto no es una pipa Saturno, de la cual también hablaremos, tienes un montón de ellas, El Ángel Literario, 7 minutos de desasosiego, El boxeador polaco, de la cual también hablaremos, La pirueta, Morirse un poco, Monasterio, Señor Hoffman, una obra que a mí personalmente me gusta mucho, Saturno, la edición nueva, Biblioteca Bizarra, Canción y luego la última, Un hijo cualquiera. Aparte de un montón de premios, no sé, yo tengo semifinalista del Premio Herralde, Literario Café Bretón, Premio Roy cayó a finalista del Premio Setenil, con lo cual ya tienes también una trayectoria de premios importante. Voy a empezar por el cuento, quizás ¿qué es lo que te llama más la atención del relato? Porque tú no escribes largo. Escribes corto y además no voy a decir que te jactas de ello, pero casi en el sentido positivo del término. Yo creo, Alex, que el género te escoge a ti, ¿no? O sea, no fue una decisión, no es algo premeditado. Sé que a mis editores les gustaría que yo escribiese más largo, ¿no? Pero es mi distancia. Soy, por ponerlo así, un corredor de distancia corta. Me siento muy cómodo en el relato. Ahora, ¿qué es un cuento? ¿No? ¿Por qué te pregunto? ¿Es Duelo un cuento? Claro. Duelo es una novelita de 100 páginas, escasas, pero yo lo considero un cuento. Largo, si se quiere, pero un cuento. Y luego tengo un libro de cuentos de una página. ¿No? Elocuencias de un tartamudo, que son textos de 400 palabras. Entonces, ¿qué define un cuento en ese caso? Y creo que no es la extensión, es más la intensidad, ¿no? El ritmo de la narrativa, el que no te suelte una historia. Un amigo de Logroño decía que un buen cuento debería ser una bofetada. Y sí, debería ser emocional, ¿no? Entonces me siento muy cómodo ahí. Hablábamos tú y yo antes de este elemento destilado de mi proceso. O sea que hay
en mi manera de escribir un ingeniero, definitivamente. Pero también hay un escritor y también un lector. Sí. O viceversa, primero un lector y después un escritor. Sí, a ver, el ingeniero viene mucho después, ¿no? El ingeniero es el que, bueno, yo soy ingeniero, para aquellos que no lo sepan. Y cuando digo soy ingeniero, además estudié ingeniería. Pero antes de estudiar ingeniería yo ya era muy ingeniero, o sea, muy neurótico, muy sistemático, muy ordenado, exageradamente, ¿no? Desde niño. Esto lo he contado en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me regalaron mi primer reloj digital, ¿no? Un Casio. Y recuerdo que descubrí lo que era un cronómetro. ¿Sí? Yo tenía 8 años tal vez y me fascinó la idea de poder cronometrar algo, y entonces empecé a tomarme el tiempo a cómo me vestía. ¿Sí? En la mañana. Si era más rápido ponerme la camisa primero, o el pantalón primero, ¿no? Y en mi mente, si yo lograba descifrar cuál era la manera más rápida de vestirme, podía dormir un poquito más. Entonces bueno, a eso me refiero con la neurosis de la ingeniería. Entonces, cuando entré a la literatura, que fue una entrada accidental y tardía, y creo que a eso te refieres con lector, ¿no? Además hay un cuento precisamente en Un hijo cualquiera, que habla de ese proceso de tú lo que tienes que ser es primero lector, ese momento que te están poniendo. Sí. A ver, ¿cómo hago para contar esto? Porque hay mucho en tu pregunta, ¿no? A ver, empecemos desde el principio. Yo no era lector. Nunca fui lector. No leía, no me interesaban los libros, no sabía qué era la literatura. Yo era el chico que era bueno para matemática y deportes, y nada más. Pero hubo un suceso importante que fue la huida de Guatemala. O sea, nosotros huimos de Guatemala cuando yo tengo 10 años, el día de mi 10º cumpleaños, salimos huyendo del país por la situación política y crezco en Estados Unidos. Y eso marca, porque pierdo el español. O sea, no solo pierdo un país postizo, porque realmente nunca fue mi país, Guatemala, pero lo pierdo realmente, sino que pierdo mi lengua materna. Y nos vamos del país. Y yo paso los siguientes 13 años en Estados Unidos y finalmente vuelvo a Guatemala después de la universidad, después ya como ingeniero, ¿no? Por obligación, porque no me podía quedar más en Estados Unidos. Yo estuve ahí con visa de estudiante y cuando eso terminó, pues, chao, ¿no? De vuelta a un país que me era como ir a la China. O sea, yo ya no conocía Guatemala, yo ya no hablaba el idioma, y estaba muy frustrado, estaba completamente desubicado en muchos sentidos, pero desubicado internamente, no sabía qué estaba pasando. Trabajando como ingeniero, y esto duró 3 o 4 años, empeorando, ¿no? Empeorando, hasta que finalmente decido buscar ayuda, y mi manera de buscar ayuda fue ir a la universidad. Quería tomar unos cursos de filosofía, y la señora de admisiones me dijo, sí, pero entonces también tienes que tomar literatura. Porque en Guatemala es una sola carrera que se llama Letras y Filosofía, y me enamoré inmediatamente. Tenía 27 años y caí enamorado de la literatura, de la ficción y del cuento, en ese orden, ¿no? Y me convierto entonces en lector. Y fue un salvavidas. Literalmente, alguien me lanzó un salvavidas. Yo me estaba ahogando, o sentía que me estaba ahogando, y me agarré. O sea, no sé si alguien me hubiese lanzado otra cosa, también me hubiera agarrado, pero fue la literatura en ese momento. Y entonces me convierto en lector, que es parte de tu pregunta, ¿no? Ningún afán de escribir. Yo no sabía que uno podía ser escritor, no entraba en mi realidad. Simplemente quería leer. Y empecé a leer de una manera descosida. O sea, quería leer todo el tiempo. Un libro al día. En el libro, en Un hijo cualquiera, describo más este proceso y le llamo a ese lector, a ese primer lector que fui yo, el lector junkie, ¿no? El drogadicto, porque realmente los libros eran como una droga. Y
trabajaba como ingeniero por las mañanas y leía el resto del día. Solo leía, ¿no? Hay un momento, en ese cuento, yo le suelo decir a mis alumnos que los talleres dan una idea que tú la manejas muy bien en ese cuento, que es el lector hijo puta. Ese es el segundo lector. O sea, sí. Explícalo porque Sí. A mí me hizo muchísima gracia, Sí. porque a los alumnos les digo, no, es que llegará un momento que vosotros vais a leer como si fueseis unos auténticos cabrones. Sí, bueno, el tercer lector, perdón, ese es el tercer lector. El primer lector es este lector deslumbrado, ¿no? Y que lee de una manera tan auténtica. Y lo sé porque esos libros que leí en ese entonces todavía están en mi biblioteca de Guatemala y puedo ver las anotaciones que hice en los márgenes, ¿no? Y las frases que me impactaron. O sea, yo estaba detrás de belleza, detrás de significado, una manera maravillosa de leer, desordenada, ¿no? Caótica, anárquica. 2 o 3 años después de una lectura así, empiezo a querer escribir. O sea, escribir no fue más que una consecuencia de demasiada lectura, fue un rebalse, me llené de demasiados libros. O sea, es una especie de enquijotada, ¿no? O sea, porque había un grado de locura. Tiene que haber un grado de locura para escribir, para querer escribir, para querer ser escritor, ¿no? Porque esto no es normal, no es racional, no es económicamente viable, más comparado con el ingeniero. Esto es una locura. Y estaba un poco loco. O sea, si se encierran a leer durante 2 o 3 años, algo pasará, ¿no? Y eso pasó. Entonces empiezo a querer escribir en un idioma que aún no domino, en español. Claro, porque te hubieras estado muchos años estaba tratando de recuperarlo, pero no lo había recuperado. Y me voy a París, ¿no? Creyendo que en París uno se convierte en escritor solo por osmosis, ¿no? Solo por estar en el agua. Y me voy a París, compro un boleto de ida y la paso muy, muy mal. Me enfermo. Caí enfermo con alguna gripe, alguna cosa, nomás llegar y pasé unos meses enfermo en el hotel solo, ¿no? Y escribí un cuento muy malo y me volví a Guatemala, ¿no? Leí mucho durante ese tiempo, eso sí. Mucho café, mucho libro y un muy mal cuento. Y volví a Guatemala, esto para llegar al segundo lector. Y el día que volví a Guatemala, esa noche, me llamó un profesor de la universidad, un filósofo, Ernesto Lucota se llama, y me ofreció trabajo en la universidad. ¿Sí? Entonces hoy, viendo hacia atrás, París fue fundamental. Fue el momento bisagra, ¿no? Porque antes de París yo todavía trabajaba como ingeniero. Después de París entré a este otro mundo de letras y cuentos y demás. Entonces, voy con Ernesto y le entrego el cuento que escribí en París, queriendo su opinión, ¿no? ¿No hay guatemaltecos? ¿Hay algún guatemalteco hoy aquí? ¿Puedo ser honesto hablando de Guatemala? No sé. Pero estamos en video. Bueno, me topé con el único guatemalteco sincero. Los guatemaltecos somos, porque me incluyo, muy esquivos, ¿no? Muy diplomáticos, digamos, para no decir las cosas de frente. Y Ernesto leyó el cuento y nos juntamos en un café y entró, lo sacó de su bolso y lo agarró así, mira, así. Con asco. Y me dijo, Eduardo, algo tan malo. Perder tu tiempo, perder mi tiempo para escribir algo tan malo. Y le dije, Ernesto, es que quiero aprender. Y entonces Ernesto me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo, tú quieres escribir un cuento cuando no sabes escribir una línea. Entonces, yo era su asistente en sus cursos, nos veíamos todos los días en la universidad, y me dijo, para mañana quiero que me escribas una línea de un árbol. Una línea. Veíamos la línea. Para mañana una línea de una silla. Para mañana una línea de una mesa. Y era una línea por día. No recuerdo, Alex, pero creo que pasaron 2 o 3 meses antes de que me ganase el derecho de 2 líneas. O sea, él tuvo que autorizar que ya podía. Ya puedes escribir 2. Luego un párrafo,
luego una página. Entonces, fue un taller maravilloso de lenguaje. Lenguaje. Cuando hablábamos antes de talleres, ¿no? Sí. De dar talleres, yo trato de no dar muchos porque consumen mucho tiempo y mucha energía, ¿no? Pero cuando los daba, baso mis talleres en ese tipo de enseñanza, ¿no? Fijarse en el lenguaje, no querer publicar antes de saber escribir. Entonces viene, por fin, el segundo lector para mí, ¿no? Cuando empiezo a querer escribir, mi manera de leer cambia. Sí. Porque ya no es buscar la belleza a algo, sino cómo hizo Hemingway para lograr esto. ¿Cómo hizo Kafka? ¿Qué están haciendo? O sea, me vuelvo casi un detective literario. O sea, el lector artesano, que ya quiere aprender la artesanía. ¿Sí? Luego llega ese otro lector. Ese otro que empiezo a publicar y tengo un hijo y ya las horas se te limitan. Y ahora estoy en una tercera fase aún del lector hijo de puta. O sea, el lector impaciente, el lector cascarrabias, el lector que ya no termina libros, ¿no? Ese primer lector terminaba todo libro que empezaba. Ya no. Ya, si no me atrapa, lo dejo. Pero hay un cuarto tipo de lector, ¿sabes? Que no menciono en el libro. Se me ocurre que estoy entrando posiblemente a una cuarta manera de leer, que es el relector. O sea, me doy cuenta que en el último año, 2 años, desde COVID, releo mis clásicos. Vale, eso te preguntar qué tipo de libros leías. Sí, mis clásicos, ¿no? Los libros que me han acompañado estos últimos 20 años. Vuelvo a ellos casi como un acto, no de fe, pero de recuperar la fe. Cuando flaqueo, cuando flaquea mi fe en la literatura, necesito que alguien me la devuelva y ellos me la devuelven. Sobre la literatura hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención en el prefacio de Estaño, que le llamas así en El boxeador polaco, sí. Que dice: la literatura solo es literatura si la dejamos morir. ¿Cierto? Explícalo. Sí, te pongo un hombrete. Decir que... Tú haces preguntas cortas y mis respuestas son largas. Esta requiere una respuesta un poco larga. La literatura solo es literatura si la dejamos morir. Bien, ¿por qué? Y aquí, El boxeador polaco, ¿no? que se ha vuelto mi libro emblemático. Sí. Es mi tercer libro. Y vamos a ir, de hecho, al nombre del prisionero. No sé si prefieres que hablemos primero de esto. Va junto. Vale. Va junto. Es todo parte de un mismo momento, ¿no? Entonces, cuando empiezo a escribir, publico Saturno, que es ese librito que sí, tienes ahí. Se lo voy a enseñar así, porque es un libro ideal, francamente ideal. Muy bonito. Mi primer libro es una carta, ¿no? Es una carta a un padre. Es un berrinche a un padre, un grito, ¿no? Es muy subido de tono. Mi entrada a la literatura fue un matar al padre. Es una carta a un padre muerto, escrita por un narrador que se parece mucho a mí. No tiene nombre, pero tiene mi biografía. A un padre que se parece mucho a mi padre, salvo que mi padre está vivo. Yo aquí lo mato. Sí, menuda... Sí. Este libro, claro, está aún prohibido en mi casa. De este libro no se habla. Mi padre dice que no lo ha leído, yo sé que sí. Pero él dice que no lo ha leído. Y escribo este libro. Luego el segundo libro es una reacción a este, que es El ángel literario, con anagrama, y es por qué alguien empieza a escribir. Es un libro híbrido de tratar de encontrar por qué yo, que no debería ser escritor, que mi destino era otro, ¿no? Yo era el primogénito, el bien portado, el ingeniero. ¿Qué hizo? ¿Por qué este cambio, no? Eso lo trato de responder en este segundo libro, una pregunta ridícula, porque no tiene respuesta. Ridícula pero necesaria al mismo tiempo. Y luego viene un silencio. Se salen esos 2 libros, 2003, 2004, y luego empiezo a escribir unos cuentos narrados por un tal Eduardo Halfon,
Entonces le doy mi nombre a este narrador, que no soy yo, le doy muchos cigarrillos, porque yo no fumo, él sí, y empieza él a contar historias, episodios, ¿no? Todos hilvanados por la historia de un boxeador polaco, que es la historia de un número, ¿no? Sí. Del número tatuado en el antebrazo de mi abuelo. El 69752. 69752. De hecho, es la primera línea del cuento. Línea del cuento, exacto. Así empieza el cuento, Eso con un es. número, ¿no? 69752. En el número de mi abuelo, y de niños él nos decía que era su número de teléfono. Así empieza el cuento, ¿no? Con esa broma de mi abuelo, que era una broma que rápido entendimos, significaba: no me pregunten, de esto no voy a hablar, ¿no? No quiero hablar de esto. Y entonces no preguntábamos. Pero a finales de los 90 le pregunté a mi madre en qué campos había estado mi abuelo. Recuerdo que esa fue la pregunta. Y ella no sabía. O sea, nadie en la familia sabía nada, porque mi abuelo, que sobrevive 6 años de campos de concentración, él fue uno de los primeros arrestados cuando los nazis entraron a Polonia, a Lodz, y sobrevive. Y llega a Guatemala porque ahí había un tío lejano, se estaba buscando quién había sobrevivido, y ahí había alguien y se fue, ¿no? Y cayó. Silencio absoluto, no hablaba de la experiencia, no contestaba preguntas, no voy a hablar de este número. Entonces mi mamá no sabía nada, no sabía nada. Y voy con mi abuelo y le pregunto: oye, ¿quiere hablar? ¿Sí? Sacó una botella de whisky, que tomaba ya él mucho whisky, porque el doctor le había dicho que era bueno para el corazón. Sí, lo que él no entendió es que un vaso, no una botella, ¿no? Tomaba mucho whisky mi abuelo. Y lo filmé. Le pedí permiso y lo filmé. O sea, filmé la primera vez que él habla de su experiencia en 60 años. Y habló 4 o 5 horas, muy calmado, pero muy desordenado, ¿no? Ya no había, eran 60 años de polvo, ¿no? En su memoria. Y en esas 5 horas, Alex, de pronto, en 2 minutos, me cuenta lo que para él era una anécdota de un boxeador. Y yo supe que esa era su historia. Yo supe que esa era la historia de mi abuelo, ¿no? Y la agarré y me la metí aquí y la contaba, ¿no? La cuento en El Ángel Literario, se la cuento a Andrés Trapiello, ¿no? Parece mucho la presencia del boxeador polaco en tu obra. Entonces, con estos cuentos que empecé a escribir, narrados por un Eduardo Halfon, esa historia se asomaba y se escondía, como una tortuga asustada, ¿no? Porque no me atrevía a escribirla. No sabía cómo. Entonces, cuando luego lees esos cuentos en orden, se siente como una especie de novela, porque esa historia va surgiendo por pocos y al final la recibes, ¿sí? Y entonces le da título al libro y pues bueno, ahí está. Entonces, yo pensé que ahí había terminado. Un libro publicado por Pretextos, en una edición preciosa, como son los libros de Pretextos, de 6 cuentos, 99 páginas. Y yo pensé que ahí había terminado el asunto. Y 2 años después, uno de esos cuentos originales se vuelve capítulo de una novelita que se llama La Pirueta. O sea, continúa el cuento. 3 años después, El Monasterio es, de nuevo, uno de esos cuentos originales en novela. Viaje a Israel. La Pirueta es un viaje a Serbia, tras un músico gitano. Entonces, el boxeador polaco de pronto empieza a parir otros libros, como un libro madre, ¿no? Señor Hoffman, que te gusta a ti, 2015, es lo mismo. Sí, ¿no? Un viaje a Polonia a buscar a la casa de mi abuelo, un viaje a Italia, luego Duelo, después, que sigue siendo parte de este mismo proyecto, y Canción, hace unos años, y ahora Un hijo cualquiera. Entonces, voy a tu pregunta de la muerte, de por qué hay que dejarla morir. Quería meter otra pregunta por medio, pero no, vamos a terminar. Si no, yo soy muy ingeniero. Sí, por eso. ¿Qué pasa? En traducciones empiezan a publicar juntos estos libros, que son en realidad un solo libro. O sea, yo estoy escribiendo un solo libro
pero lo estoy haciendo por partes, por entregas, ¿no? Es como una novela en marcha. Yo arreglo los cuentos para esa edición, o sea, la edición alemana o la edición japonesa o la edición holandesa, me dicen qué partes quieren incluir, yo lo armo y ellos lo publican así, ¿no? Entonces, la edición alemana y americana del boxeador polaco incluye la pirueta. Como en esta. Entonces, cuando Asteroide quiso hacer la edición de 10º aniversario, hicimos esa. ¿Qué pasa? Que si es una novela en marcha, yo tengo que estar muy atento a quitar, poner, cambiar, eliminar, retocar. O sea, no ha terminado la escritura de este proyecto. He eliminado páginas completas. He cambiado títulos. He juntado personajes. O sea, como el proyecto está en proceso, lo estoy escribiendo. No lo escribí y publiqué y terminó el asunto. Estoy escribiéndolo aún. Entonces, tengo que estar dispuesto a dejar ciertas partes morir para que otras nazcan. ¿Sí? ¿Sabes cómo que es? Me encanta esta metáfora. Pierre Bonnard, el pintor, entraba a museos con pinturas para retocar sus cuadros. Sí. O sea, no consideraba sus cuadros terminados, nunca. Entonces entraba siempre con un amigo, le pedía al amigo que cuidara, ¿no? para que el guardia de seguridad no se acercara, y él sacaba sus óleos y así me siento. O sea, yo retoco no solo en ediciones, en reediciones, ¿no? Cada vez que Asteroide va a reeditar un libro, ¿Y cambias cosas? Cambió. Sí. O sea, es en constante proceso, entonces. Y no solo cambio en las ediciones en español, cambio cosas en otras traducciones. O sea, quito párrafos, dependiendo, ¿no? Sí. O agrego algo porque hace falta explicarlo. O sea que cada traducción de mis libros es absolutamente original. Un hijo cualquiera, sin embargo, desde mi punto de vista, se escapa un poco del tono de toda tu obra anterior. ¿Por qué? Porque aparece ya Halfon padre. Si tú crees que eso... Y yo creo que ahí hay otro personaje. O sea, el hijo empieza a tomar... antes era Halfon hijo, que hablaba del abuelo, no del padre, hablaba del abuelo. Sí. Y sin embargo ahora es Halfon padre, que habla de su paternidad y de él, que es su hijo que está ahí. Hay muchas referencias en un hijo cualquiera. Y además, incluso, tú lo decías el otro día, no es un hijo cualquiera, sí, pero es que él mismo, para un padre, un hijo no es un hijo cualquiera. No, ningún pero hijo, sí hay referencia precisamente a un hijo cualquiera al principio de la... Sí, claro. A ver, el título viene del primer texto, el primer párrafo del libro, sí, ¿no? Un hijo cualquiera. Yo no quería ser padre. ¿no? Yo lo tenía muy claro y hace 6 años, porque acaba de cumplir 6 años mi hijo, nos sorprendió el embarazo y yo lo llevé muy mal. Esto lo cuento en Biblioteca Bizarra. Hay un texto en Biblioteca Bizarra que se llama Halfon Boy, que es una carta. La ansiedad, ¿no? La ansiedad, yo sabía que venía un cambio dramático, drástico. No podía dormir, los primeros meses del embarazo. Y de pronto le empiezo a escribir a él durante el embarazo. Y le digo, yo no quería ser tu padre. Y eso está publicado, ¿no? Es una carta de él. Pero en ese momento me relajo. Ha sido la única vez, Alex, que la escritura ha sido útil. ¿No? La única vez, todas las demás no, pero esa carta me calmó, hablarle a él me calmó, ¿no? Pero yo no había querido esto. El tema del padre siempre ha sido un gran tema, desde Saturno. Saturno aparece ya, claro. Y duelo, o sea, también, la figura del padre, el padre judío, sí. ¿no? El padre del Viejo Testamento, el padre autoritario, el padre que regaña, ¿no? El castiga, ¿no? Entonces, cuando nace un hijo, cuando nace mi hijo, por supuesto que algo cambia. Cambiaron las cosas que uno espera que van a cambiar, ¿no? Tu rutina, que no duermes, que hay un niño en la casa, pero todo eso también entonces empieza a afectar la escritura, porque ya mi horario de escritura no es el mismo.
Y tampoco es igual mi mirada hacia mi padre. O sea, yo ya soy un hijo que también es padre. ¿Sí? Entonces no puedo verlo a él de la misma manera. Creo que hay más empatía, ¿no? Creo que hay más empatía, creo que hay más paciencia. Pero quizás es especialmente en los textos de un hijo cualquiera. Entonces, ¿por qué el título? Cuando nace mi hijo, yo estuve en el parto, estuve en el hospital, me dieron al bebé y yo no sentí nada. Yo no sentí nada. Yo creo que ese amor inmediato, algunos padres me han dicho que lo sintieron, algunos no. No hay una conexión fisiológica hacia el bebé como la tiene la madre, ¿no? O sea, yo sentí que me estaban entregando un bebé cualquiera, un hijo cualquiera, y de ahí viene el título. Sí. Y en mi caso, el enamoramiento de mi hijo sucedió después, ¿no? Sucede como un proceso de enamorarte, con el tiempo, con conocerlo, con hablarle, con verlo crecer. Pero ningún hijo es un hijo cualquiera. Ya, eso. Hay en tu literatura varios temas en común y uno de ellos es la búsqueda de identidad, que tiene que ver mucho con el hecho de haber estado primero en Guatemala, luego y luego, por supuesto, el mundo judío, o sea, del tema de la diáspora y demás. Sí. Hay una frase inicial que a mí me ha hecho mucha gracia con el tema de la circuncisión. Me refiero al último libro, Un hijo cualquiera. Circuncidar o no circuncidar. Y cuando dice, sigue hablando... Suena a Shakespeare, ¿no? Sí, exacto, muy así, exacto. Y en este momento dice... una obstetra nos dijo que él había circuncidado a su primogénito, pero no a su segundo. Sí. Luego hablas como, por ejemplo, Moisés tampoco circuncidó a sus hijos, sí. Con lo cual hace alguna referencia de esas. No especificó cómo había sufrido. Yo imaginé plagas bíblicas y castigos divinos. O sea, es ese punto de ironía. Pero, claro, dices, me sorprendió que lo que decía, no todos los judíos han circuncidado y, sin embargo, hay una referencia constante a la circuncisión como elemento. Sí. También elemento identitario, por supuesto. O sea, los alemanes sabían mucho de esto. Así es. Entonces, esa búsqueda de identidad que me ha hecho gracia aquí, pero que en tus libros ya no solamente hay un punto de ironía, sino que hay una búsqueda constante de quién eres y quién era la familia. Sí, pero no intencional, ¿no? O sea, yo creo que había publicado, no sé, 6 libros, 7 libros, antes de que un periodista en Guatemala usara esa palabra por primera vez. O sea, me dijo, pero tú lo que estás haciendo es escribiendo sobre identidad. Sí, supongo. O sea, no es mi proyecto escribir sobre la identidad. Pero obviamente hay una búsqueda ahí de raíces, de historias. Pero es más historias, Alex. No es lo que... Supongo que están envueltas en este velo de identidad, vistas desde afuera, ¿no? Tú que lees estas historias las ves así. Yo no las escribo así, no las pienso así. Son más las historias en sí las que me interesan. Te lo diré de otra manera. No me interesa en absoluto el judaísmo. ¿Sí? Mi problema con la circuncisión era su elemento, su asociación con el judaísmo. Imponerle a mi hijo una religión. No quería, ¿no? Finalmente aceptamos circuncidar porque mi pareja es científica y no es judía. Y ella lo veía más por ese lado, ¿no? Y me convenció y está bien, ¿no? Entonces me quité de la cabeza de que era un acto judío en ese caso. No me interesa Guatemala, como es obvio, ¿no? Guatemala es un país, llevo más de media vida fuera, pero es un país que nunca fue mío. O sea, yo crecí judío en un país totalmente católico. O sea, todos mis amigos, creciendo esos primeros 10 años, eran católicos. ¿Y por qué yo no primera comunión? ¿Y por qué yo no Navidad? ¿Y por qué yo no? ¿Qué es esto de Semana Santa? ¿No? Y nada. En casa no había nada de esto. Entonces es como que si te permiten ver el partido, pero no jugar. Prohibido jugar, o sea, prohibido participar. Entonces, siempre he visto Guatemala como un extranjero, desde niño, ¿no? Y hasta la fecha. Hay un elemento de extranjería con el país.
Ambos, Guatemala y el judaísmo, son mis dos grandes temas. Si tuviera que decir dos grandes temas, ahí está, ¿no? Ese judaísmo que se asoma y esa Guatemala que va y viene de mis libros. Hay muchos viajes a Guatemala, de hecho, buscando Sí, bueno, historias claro, en tus libros. Sí. Y hay muchos viajes al pasado de tu familia, Sí. o sea, ahondando un poco en lo que tiene que ver contigo. Sí, pero me interesan como literatura. O sea, yo me empiezo a acercar a ambos cuando empiezo a escribir. ¿Sí? No me interesa ser judío, practicante, pero me interesa el judaísmo como historias. ¿De dónde vengo? ¿No? ¿De dónde venía mi abuelo y mi abuela? Y mi infancia. ¿Cómo era el judaísmo en Guatemala en mi infancia? Igual Guatemala. Entonces, mi acercamiento a Guatemala ha sido a través de la literatura, únicamente. Yo decía precisamente cuando hablaba de cómo es la obra de Halfon, digo, pues es alguien que mira lo que otros hacen. O sea, viaja, se mueve y lo que absorbe son las historias de otros. Sí. Y esas historias son las que él sabe contarlas de tal forma que te atrapan. Sí. No sé si... Sí, las historias y las ciudades de otros. ¿no? Eso es. Porque como no tengo una ciudad propia, Eso. puede ser Belgrado, puede ser Tokio, puede ser Bilbao, quién sabe, ¿no? Seguro que sale una historia de Bilbao. Seguro. Saldrá, ¿no? Yo creo que tiene que ver con no tener una ciudad propia, ¿no? Con no tener una tierra propia. Esta sensación de estar desarraigado siempre me hace llegar a una ciudad y convertirla en mía a través de la escritura. Entonces, sí, la identidad, pero la identidad no como tema central, porque si lo que estoy haciendo es contando historias de otros, no es de identidad. Te lo voy a decir con una metáfora que me gusta mucho usar, ¿no? ¿Por qué darle a mi narrador mi nombre y mi vida? Igual se pudo haber llamado de otra manera. ¿Por qué este juego porque es un juego, ¿no? Todo esto es ficción. Pero hay un truco al darle mi nombre. ¿Sí? Es nada más que un truco. Porque el lector compra mis libros como ficción. O sea, hay un contrato, firmamos un pacto. Yo te doy ficción, tú recibes ficción. Pero en la página 5 se te olvidó. Se te olvidó. Y yo sé que me vas a leer como que si esto fuese absolutamente real. Sí. Y no lo es. Te estoy diciendo que no lo es. Es ficción, pero lo lees como realidad. ¿Por qué? ¿Por qué quiero yo hacer esto? Fíjate, que soy como un mago que te va a decir el truco, te va a decir cómo funciona el truco, y igual vas a creer que el truco es verdad. El golpe emocional es más fuerte. Lees como lo haría un niño, que ya no cuestiona si esto es real o no, es real. ¿Sí? Sí. Entonces, este escenario, es mi vida. El telón de fondo, las cosas que pongo sobre el escenario, todo son elementos de mi biografía. Pero la historia, que eso es que tú dices, que tomo de otros, el drama, la ficción, es lo que me importa, ¿no? O sea, yo no quiero contarte la anécdota de mi abuelo en Auschwitz, o no quiero contarte la anécdota del secuestro de mi abuelo en los 60 en Guatemala. Eso es anecdótico, eso no es literario. Para llegar de eso a lo literario necesito la ficción. Eso es lo que me interesa, ¿no? Es casi como ponerle alas a una anécdota, ¿no? Y hay otro tema en tu literatura, que aparece bastante. O sea, aparece al principio, en Saturno, aparece aquí, que es el suicidio. Aparece en esos dos, principalmente. O sea, no aparece en otros. No. Lo que pasa es que sobre todo en el primero es muy evidente. Sí, el primero aquí vuelve a aparecer de alguna forma. El primero es importante. El primero, Saturno, que ya hablé un poquito, esta carta al padre, ¿no? Es escrita por un narrador obsesionado con escritores suicidas. Muy Kafka, además. O sea, sí. Tiene mucho que ver con Kafka. Es carta al padre de Kafka, exacto, ¿no? Pero es un narrador obsesionado con escritores suicidas, con cómo se suicidaron, ¿no? Estos montones de escritores suicidas, y el papel que jugó cada padre en el suicidio de ese hijo. Todos, ¿no?
el padre de Virginia Woolf, de Hemingway, de Plath, etcétera, etcétera. Pero esto no te lo conté. Cuando se publica este libro en Guatemala, ¿no? De repente se publica Saturno, la primera reseña, el título de la primera reseña fue "Tenemos que salvar a Halfon". Y yo me impresioné porque no sabía que la gente lo iba a leer tan literal, ¿no? Y me encantó. Me encantó que creyeran que él era yo y que yo me iba a suicidar. Y no era así, porque es un narrador que está enloqueciendo y que al final del libro se siente que está cerca del suicidio, ¿no? Pero lo que no entendieron es que el que se estaba suicidando era el ingeniero Halfon. Claro, el personaje. O sea, yo tenía que matar al hijo obediente. O sea, yo no podía entrar a la literatura si no me deshacía de todas estas partes del hijo obediente, ¿no? Del primogénito, del ingeniero. Él tenía que morir para que yo pudiese escribir. Ese era mi interés en el suicidio, nada más. Ahora, 19 años después... Es como si hubieses dado un giro y volvieras a... Y sabes, no solo un giro con ese tema, porque aparece de nuevo, sino con el tema del padre. Sí. O sea, es como volver al tema del padre, pero ahora desde el punto de vista del hijo que ahora es padre, ¿no? Sí. Es otro tono, es otro... Y de pronto me di cuenta cuando junté estas piezas de un hijo cualquiera que había mucha muerte, ¿no? El abuelo de mi hijo, que era riojano, de Matute, su muerte, mi mejor amigo que se suicidó, y varias más, ¿no? en el libro. Y yo, no fue intencional, pero no hay como un hijo para sentir la mortalidad. ¿Me explico? Yo nunca había visto que algo pudiese ser un reloj. Y mi hijo es un reloj de arena. O sea, yo estoy viendo en mi hijo cómo el tiempo corre, ¿no? Antes de ser padre, o sea, sí, el tiempo y sí, pasa, ¿no? Pero ahora estoy viéndolo. Cada día veo cómo le salen los dientes y se le caen los dientes. O sea, estás viendo el paso del tiempo. O sea, estás viendo tu mortalidad en tu hijo. Entonces, mi atracción a la muerte, al tema de la muerte en los últimos 6 años, que son textos escritos en los últimos 6 años, yo creo que tiene que ver con eso. Más que al suicidio per se, es a la muerte. Sí. La muerte. Y me preguntaba, porque hay un momento en el que hablas de conocer o no conocer a un escritor. Hay uno de los relatos en concreto que coge ese Halfon personaje, empieza a leer un libro de Hamsun, y el del premio Nobel, y bueno, pues descubre cómo es, posteriormente lee, le gusta, pero descubre que es el mejor y el peor libro a la vez. Creo que hace esa referencia así. O sea, la necesidad de conocer al escritor. Casi es mejor no conocer al escritor, conoce su obra. Cuando en tu caso parece como que voy a enseñaros cómo es el escritor, aunque no lo haga. Verdaderamente. O sea, a ti hoy me conociste. Sí. ¿Te ayuda o no? No. Nada. Nada. O sea, igual me tenías leído. No, me ayuda. ¿En qué? Me resulta mucho más. He leído cosas a lo largo de la tarde con otros ojos. Pero porque eres simpático. Claro, si llegas a ser un callo, pues... Pero ¿cómo sabes que el que está aquí sentado no es él? No es... No, yo tengo muchas dudas aún. Y te voy a decir por qué. Cuando me has contado... Te voy a decir por qué. Tú sabes que yo hablo mucho de mis disfraces, ¿no? Sí. Que puedo vestir mi disfraz polaco y americano, riojano, ¿no? Porque me nacionalicé. Sí, riojano hace poco. Riojano, sí, si voy mucho tiempo a Logroño empiezo a hablar como ellos. Es terrible, ¿no? pero me pasa. Pero hay otro disfraz en mi armario que uso de vez en cuando, que es el disfraz de escritor. Ser escritor no tiene nada que ver con escribir. Nada. Son dos cosas completamente distintas. Escribir es un acto solitario, oficioso, es oficio, ¿no? Es trabajo de lenguaje, especialmente,
especialmente. O sea, yo un libro breve, que escribo bastante rápido, un primer borrador, luego lo trabajo 2 o 3 años. Que es solo lenguaje. Es Ernesto Lucota enseñándome a ver línea por línea. Sigo escribiendo de esa manera. ¿Sí? Pero estar aquí no tiene nada que ver con eso. Esto es una pose. Esto es una pose que algunos escritores hacen muy bien y otros no muy bien, no les gusta, ¿no? Hablábamos hoy con Carolina de uno que conocemos muy bien que no le gusta, ¿no? La pasa muy mal aquí. Yo lo puedo hacer, no tengo ningún problema, pero no deja de ser él contestando las preguntas, ¿no? Sí. Entonces, conocer o no un escritor, depende, porque a todos nos ha pasado que nos encanta un escritor y luego lo conocemos y es una decepción. Yo más que conocerlo personalmente me refería al hecho de saber ideológicamente cómo es. O sea, Entonces, ¿qué hacer con Hamsun, por ejemplo? Y muchos otros, Neruda, Asturias, que luego van saliendo cosas que hicieron que no eran muy... éticas. Sí, ¿no? Asturias, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, el premio Nobel guatemalteco, un enorme racista, pero abiertamente, ¿no? Su tesis de universidad era básicamente, parafraseándola, cómo blanquear al indio. Entonces, los indígenas de Guatemala, con toda la razón, no pueden ni hablar de Asturias, porque era una persona muy odiosa con ellos. ¿Qué hacer con sus libros? ¿No? O Neruda, que en sus memorias admite haber violado a una chica. ¿Qué hacer con sus libros? O Hamsun, que es el que me pasa a mí, porque me pasó, que lo leí, me encantó Hambre, ¿no? En su novela, y luego me enteré de su amor por Hitler y compañía, ¿no? ¿Qué hacer con un escritor así? ¿Lo seguimos leyendo? ¿Vamos a quemar sus libros? Yo no lo haríamos, pero por eso te pregunto a ti. Yo creo que es un tema que hay que lanzar, es una reflexión que hay que hacer, muy necesaria. Porque aquí, a día de hoy es cada vez más habitual. O sea, si es de una forma determinada, no te leo o lo quemo. Yo creo que me da pavor la idea de quemar libros. Me da pavor, ¿no? Porque ¿cuáles libros? ¿Y cuándo paramos? ¿Dónde nos detenemos? ¿No? Si vamos a leer a Hamsun y vamos a leer a Neruda, y uso estos nombres solo porque han salido ahora, yo creo que hay que leerlos en su contexto. O sea, hay que leerlos sabiendo todo lo que este señor representa. O sea, no en un vacío, que fue lo que me sucedió a mí, ¿no? O sea, hay que saber quién está escribiendo lo que escribió, creo, ¿no? Pero igual es un tema muy, muy, muy complejo. Y eso me lleva a creo que lo hemos comentado esta mañana. De hecho, tú estás viviendo en Berlín ahora. Y claro, Berlín históricamente a un judío tiene que ser como un mundo especial para ti a la hora de mirar las cosas y a la hora incluso de reflexionar sobre todo tu propia literatura. Es campo minado, ¿no? Estoy viviendo en un campo minado, a donde volteas a ver, hay algo, placas y monumentos, y es vivir en un museo del exterminio, ¿no? Del exterminio de mi familia, porque mi abuelo sobrevivió, pero sus hermanas no, sus padres no, sus tíos no. Entonces me veo confrontado por esa parte de mi historia. Llevo 1 año viviendo en Berlín, o sea, tampoco tanto, pero suficiente para ya sentir el peso de esa ciudad en la historia de mi familia, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué sale de... A ver qué sale de todo esto. Sí. Estás escribiendo a cuenta de una beca en Berlín. ¿Eso te permite trabajar a partir de ese personaje tuyo en las siguientes historias? ¿Ese personaje crees que va a tener un final o no va a tener un final? ¿Sabes qué es lo curioso? Porque como evolucionado, te digo. Sí. Mi manera de trabajar es el único momento donde yo no soy ingeniero. ¿Sí? Creo que con Yahvé no lo hemos mencionado, pero mi afinidad por el jazz tiene que ver con esto, ¿no? Con este tipo de esta manera de escribir
improvisada, por llamar espontánea. O sea, yo me siento a escribir y no sé qué va a pasar. Estoy a medio texto y no sé qué va a pasar. Estoy llegando al... No sé si voy para allá o para allá o para allá. O sea, hay una incertidumbre total hasta que llego al final, hasta que eso era lo que estaba haciendo. ¿Ya? Es como escribir en la oscuridad. ¿Sí? Intuyo que por ahí hay una puerta y tal vez una mesa, pero no hay luz. Hay mucho desasosiego, mucha incertidumbre, porque no sé si va a funcionar, ¿no? Todo esta energía invertida en un proyecto que no sé qué es. Bueno, lo mismo sucede con el proyecto. Por eso te lo expliqué. No sabía que iban a surgir otros libros del boxeador polaco. No sé cuándo se va a repetir un personaje, ¿no? Que ha pasado muchas veces. En algunos casos, sí. O que continúo una historia, o que la reescribo y la inserto de otra manera. O sea, todo este proyecto, que por falta de una mejor palabra, porque hay gente que lo llama de otros modos, una novela en marcha, o un sistema solar, había oído, ¿no? Con planetas, con cada libro como un planeta. Ha ido creciendo ante mí. O sea, yo me veo tan sorprendido con lo que va a pasar como los lectores. Entonces, no sé cuándo va a terminar. No sé que viene otro porque lo estoy terminando ahora. O sea, sé que hay por lo menos hay uno más que estoy tratando de terminar en Berlín. Pero luego no sé cuándo termina de hablarnos este señor. No sé si lo tengo que matar, que sería muy interesante. Sería interesante porque la gente se sorprendería si de pronto... Sí, o que me mate a mí. O que te mate a ti, exacto. También. Sería también volver al principio, matar al padre. Tengo dos problemas con esto. Si es una novela en marcha, mi editor noruego, el próximo año, que ha ido publicando las ediciones originales, ¿no? Es uno de los pocos que ha ido respetando las ediciones españolas. El próximo año quiere hacer un solo tomo de bolsillo, ¿no? O sea, juntarlos ya todos. Y quiere saber dos cosas. Uno, cómo los ordena, si los mezclo todos o los dejo separados y en qué orden. Tengo una idea para eso. Pero su segunda pregunta es más difícil. Me dijo, ¿cómo lo titulas? Y eso es más difícil, porque como está en marcha, como no he llegado al final, no sé realmente qué título le va a este proyecto. Entonces no he contestado ese correo. No sé. Hoy no sé. Creía que el título era El boxeador polaco al principio, pero ya esa imagen quedó corta. Porque ya la historia ha ido creciendo, especialmente hacia mi lado libanés, ¿no? Con canción y con duelo, ya me fui más hacia mi lado libanés. Es verdad que ahí cambian también, o sea, buscas otros personajes, otra descendiente. Y faltan las abuelas. Sí, exacto. Sí. Igual hay que investigar también sobre ese tema, hay que rascar un poco. Sí. Quería hablar del estilo. A mí me llama mucho la atención y de hecho yo suelo, cuando te recomiendo como autor, siempre digo, mirad cómo escribe, intentad imitarlo y no lo vais a conseguir. Y es esa forma tan directa sobre todo de los diálogos, introducir todos los diálogos dentro de la narración, y algo que a muchos puristas les tiene que llamar la atención, que es no sé qué dijo, no sé qué dijo, no sé qué dijo. Yo soy el primer purista que dije, Dios bendito, la primera vez que te leí. Y sin embargo funciona perfectamente. Y yo decía, es que no es un escritor sudamericano. No. Es un escritor americano, anglosajón, tampoco americano. Sí. O sea, sí, el inglés está muy presente todavía. O sea, yo me cuesta explicarlo, pero el inglés sigue siendo mi lengua fuerte. O sea, yo cuando escribo, sé lo que quiero decir en inglés. O sea, estoy pensando en inglés. Pero aprendí a escribir en español. Entonces, las palabras entre mi cabeza y el papel se cambian, ¿no? Pero muchas veces al día tengo que ir a traducir del inglés al español. ¿Sí? Todavía. Sí. Y muchas veces tengo que moldear el español para decir lo que yo quiero decir en inglés.
¿ya? Entonces, lo que he desarrollado, Alex, es mi propio español, que tiene mucho de inglés, tiene mucho de ingeniería, y por eso esta forma directa, depurada, ¿no? Que no quiero hacerle perder el tiempo al lector, ¿no? Entonces hay una destilación a lo mínimo, que tiene que ver con eso y tiene que ver con el inglés, creo yo, que también es un idioma mucho más directo que por lo menos en términos literarios, ¿no? Y también lo de recortar, o sea, los textos, claro, ya no son los 250 páginas o 480. No. Así Los son 99, si los juntases todos, en efecto. Todos. Júntalos si son 500. Pero funciona muy bien, o sea, la lectura rápida, es fluida, y yo creo que los lectores acogemos perfectamente la lectura, funciona. Pero ese trabajo de destilación, de depuración, como le quieras llamar, es lo que me lleva mucho tiempo. Yo le llamo tijera. A mí cuando digo lo de la tijera, la gente se me echa... Bueno, es hacer un bonsái, ¿no? Exacto, hacer un bonsái, que es lo que íbamos a hacer para acabar, porque me están haciendo señales diciendo, vamos a ver qué es esto, que acabemos ya, que decir. Esta mañana nos hemos sacado una foto muy bonita, que estábamos Halfon y yo, con un bonsái, que creo que ha sido Juan Bas que nos ha dado el bonsái. Pero hay una historia del bonsái y nos la va a contar. No hay una historia. Bueno. Hay una técnica del bonsái, ¿no? Yo termino un cuento, sea de largo que sea, y tengo un arbusto crudo y despeinado, ¿no? Y tengo que empezar a podar. Es un trabajo de podar, de tijera, ¿sí? Que me lleva mucho tiempo. Y es el trabajo, tal vez, menos emocionante, porque ya no hay novedad, ya no hay sorpresa, ya es sentarse todos los días y hacerlo durante mucho tiempo. Es el editor el que me impone el final, porque es un trabajo que podría continuarse. Por eso tú continúas, de hecho, yo continúo, podándolo. Yo continúo con ediciones futuras o traducciones, yo continúo podando o mejorando o quitando, sí. Mucho. Pues nada, encantadísimo de haber podido participar aquí contigo. Igualmente. Muchísimas gracias al público. Por supuesto, Eduardo Halfon va a estar firmando libros pues en un ratito. Me imagino que firmará un montón, que tiene que firmar un montón, o sea, seguro, gran escritor. Encantado. Y Encantado, nada, pues muchísimas gracias.